Capítulo 1. Todo depende del liderazgo. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomaré de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Isaías 3, 1, 7, 12. ¿Quién depende del liderazgo? 1. La iglesia depende del liderazgo. En la iglesia, la ausencia de verdadero liderazgo permite la proliferación del pecado y de los malvados, así como los líderes falsos de la iglesia. La falta de auténticos líderes en una iglesia hace que muchas personas pierdan su alma, mueran y vayan al infierno. ¿Cómo puede ser? Un verdadero líder en la iglesia guiará a la congregación a ganar almas y a hacer tarea misionera. Cada vez que el liderazgo de la iglesia deja de comprometerse con las almas que se pierden y mueren, las falsas religiones y las fe alternativas ingresan sigilosamente y se hacen cargo de todo. Un cuerpo sin cabeza no es un cuerpo. Una iglesia sin un verdadero líder es verdaderamente patética. Una nación sin un auténtico líder es maldita. Ciertamente toda nación florece y se derrumba según sean sus líderes. Casi todas las malas situaciones dentro de la iglesia pueden atribuirse a la falta de un buen líder. Las divisiones y los escándalos en la iglesia son con frecuencia el resultado de la falta de un liderazgo fuerte. El pasaje de la Biblia que leímos antes nos relata cómo Dios maldeciría la tierra, quitándole los líderes. Las iglesias florecen o se derrumban según su liderazgo. Con un líder bueno y fuerte, una iglesia crecerá para convertirse en una mega iglesia. Con un mal liderazgo, las iglesias no van a ninguna parte aun cuando el pastor tenga una gran unción. En ocasiones uno ve a un ministro ungido que tiene malas cualidades de liderazgo. Su ministerio por lo general termina siendo un caos debido a sus malas condiciones de liderazgo. El liderazgo es un arte. Es un tema secular que es necesario que los ministros del Evangelio comprendan. La capacidad para escribir y leer no es algo espiritual. Es una habilidad secular que debe aprenderse. Sin tal habilidad, no llegarás a nada en este mundo. Lo mismo sucede con el liderazgo. Sin el conocimiento y las habilidades del liderazgo, tu ministerio no irá a ninguna parte. 2. Toda nación depende de su liderazgo. En el pasaje que leímos, Dios predice un juicio terrible sobre Jerusalén y Judá. Dios había decidido castigar y destruir aquellas naciones. ¿Cómo lo haría? Las Escrituras lo explican con claridad. Hace algunos años le pregunté a un amigo a quién votaría en las siguientes elecciones. Dudó unos instantes, por lo que reformulé mi pregunta. ¿Votarás por el candidato X? Y él respondió, Si tengo que elegir entre tu hijo de 4 años, David, y el candidato a presidente X, preferiría sin dudas votar por tu hijo de 4 años. y añadió, Votaría por una cabra para que sea nuestra presidenta, con tal de no votar por esa persona. resulta evidente que ni mi hijo ni una cabra serían capaces de ayudar mucho a nuestro país. Estar bajo el liderazgo de niños, bebés o, como esta persona dijo, una cabra, es ciertamente una maldición.
¿Cuál sería el resultado de tener líderes tan inadecuados y serviles? La Biblia nos da la respuesta, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Isaías 3:5. ¿No has visto esta imagen en alguna parte? Opresión, injusticia, intimidación y la proliferación de toda clase de mal. ¿Qué es lo que hace que se subleven en África y que miles de jóvenes se vuelquen a la cultura de las drogas en Europa y los Estados Unidos? En un país donde hay escaso o nulo liderazgo, notarás que se sublevan. Surgen líderes que promueven un golpe de Estado y quienes siembran la semilla de la guerra. 3. La comunidad depende de su liderazgo. Dios estaba por eliminar a toda clase de líder de la comunidad. Esta quedaría sin liderazgo en absoluto. El Dios Todopoderoso conoce muy bien este principio. Sin líder no hay progreso. Sin líder no hay desarrollo. Sin líder no hay bendición. Sin líder no hay liberación. Dios sabía que la comunidad acabaría en juicio si Él quitaba a los líderes de en medio de ellos. Esto es debido a que todo prospera o se derrumba según sea el liderazgo. El Dios Todopoderoso estaba desatando uno de los más terribles castigos que cualquier persona, nación o grupo de personas podría padecer. Eso es carecer de liderazgo. Si prestas atención a este pasaje de las Escrituras, verás que Dios predecía que sería quitado de la comunidad todo tipo de líder. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Si analizas en detalle esta lista, llegarás a la escalofriante realidad de que la comunidad quedó sin alguien que pudiera liderar al pueblo en cualquier aspecto. Los pastores habían sido quitados, los políticos habían sido quitados, los ciudadanos prominentes habían sido quitados, los sabios habían sido quitados, todos habían sido quitados de la comunidad. Esto es lo que yo llamo una sociedad acéfala. 4. Toda familia depende del liderazgo. Una familia se vuelve rica o pobre según el liderazgo del padre. Uno de los juicios más severos que Dios podría enviar a su pueblo es la remoción de toda clase de líder. Ya sabemos que la naturaleza detesta el vacío. Y en lugar de auténticos líderes, Jehová predijo el surgimiento de líderes falsos. Les pondré como jefes a muchachos, y los gobernarán niños caprichosos. NBI. En vez de padres que asumieran su rol de liderazgo, los muchachos y los niños deberían de indicar el camino. Estos muchachos y niños caprichosos representan a los líderes incapaces e inútiles. Es evidente que un niño pequeño que no es capaz de controlar su propio intestino, mucho menos será capaz de controlar un país. 5. El continente depende de su liderazgo. Un debate que suelo mantener con mis amigos es sobre el estado del continente africano. Suelo asombrarme sobremanera ante la falta de desarrollo y el nivel de pobreza de África. Me pregunto, ¿qué es esto? ¿Acaso no podemos construir nuestros caminos? ¿Por qué necesitamos que una empresa extranjera construya nuestras rutas y sanitarios para nosotros? Sería sumamente atípico ir a un país europeo y encontrar empresas extranjeras que les construyan caminos y sanitarios. ¿A qué se debe que haya tanto sufrimiento y enfermedad en los países en desarrollo? Existen numerosas teorías que han intentado explicar la condición de las naciones pobres e inestables. Algunos dicen que hay una maldición sobre el hombre de color. Otros aducen que se debe a la falta de democracia. Y hay otros que llegan a afirmar que hay una maldición sobre el continente africano. Creo que la principal razón para este patético estado de cosas es la falta de buenos líderes. Donde quiera haya un buen líder, verás un alto grado de desarrollo y notarás prosperidad. La ausencia de líderes puede verse claramente en dos mundos. Notarás la ausencia de líderes en el mundo natural y en el mundo secular. Además, puedes notar la ausencia de líderes en el mundo espiritual o eclesial.
Cuando hay falta de liderazgo en el mundo eclesial, notarás los mismos signos de falta de desarrollo del ministerio: pobreza, falta de enseñanza y falta de conocimiento, y la proliferación del pecado. Hay una necesidad de líderes en cada esfera de la vida. Hay necesidad de auténticos líderes en el mundo secular. Hay una auténtica necesidad de líderes en el mundo eclesial. Ruego a Dios que Él te levante así como a muchos otros, para que sean verdaderos líderes para esta generación. En verdad, todo depende del liderazgo.